Hola, bienvenidos a una nueva entrega del Criticón. El Criticón que soy yo y me dedico en este caso a analizar canciones. Analizarlas de qué manera y buscarle la vuelta a por qué me gustó tanto. ¿Qué tiene esa canción que me gustó tanto? La busco, la encuentro, lo anoto y se los cuento. ¿Quién soy? Se preguntarán, ¿quién es este crítico? Bueno, soy López, les cuento. Soy músico, cantante y productor musical. Y en el día de hoy voy a analizar una canción muy bella y que es diferente a muchas otras que yo he analizado por una sola cosa que les voy a decir, por el tipo de armonías que utiliza el compositor de esta canción, que realmente no es de lo común, si bien los acordes son los mismos, pero no, trabaja de otra manera porque él tiene metido el jazz dentro de su flamenco y eso es lo que lo ha hecho particular. Bien, vamos a contar de quién estoy hablando. Me estoy refiriendo a Alejandro Sanz, cuyo nombre real es Alejandro Sánchez Pizarro y que es cantautor y compositor español nacido en Madrid el 18 de diciembre de 1968. Inició su carrera en el año 89 con el álbum Los chulos son pa' cuidarlos, diría, ¿no? Con el nombre artístico de Alejandro Magno, porque era muy humilde y se puso ese nombre como diciendo, ¿qué me voy a poner? ¿Un nombre chiquito? Vamos todavía. En el 91 lanzó su segundo álbum, Viviendo deprisa, y el primero oficialmente como Alejandro Sanz. Bien, acá viene el detalle. En el 97, con la publicación del álbum Más, que incluía singles como Y si fuera ella, o Corazón partido, o Amiga mía, que fue unos exitazos tremendos que me partieron el alma, es cuando Alejandro se convirtió en leyenda de la música en español, siendo este disco el más vendido de la historia de España y uno de los más importantes en lengua hispana. Ganó 8.000 millones de premios. Y vamos a pasar ahora a Camila Cabello. Camila, una hermosura que se llama Carla Camila Cabello Estrabao, es una cantautora y actriz cubana-estadounidense que nació en Cojimar, Cuba, el 3 de marzo de 1997 y se hizo conocida al haber sido parte del grupo femenino Fifth Harmony y en el 2016 se anunció su salida del grupo, ya para lanzarse como solista. Ha acumulado miles de millones de reproducciones en plataformas de música y Habana se convirtió en el sencillo digital más vendido de 2018. Tiene muchísimos premios que ustedes podrán ver acá detenidamente. Vamos a pasar al tema en cuestión, que es mi persona favorita. Esa cosa hermosa que ha compuesto este muchacho. Y les digo que antes de ponernos a escuchar, pónganse auriculares, porque si no tienen auriculares y no tienen un equipazo en su casa, con los auriculares van a reemplazar el equipazo, van a escuchar todo como corresponde, graves, medios, agudos, y van a poder diferenciar los diferentes instrumentos que están trabajados en estéreo con auriculares. Vamos. Yo no entiendo de colores ni de raza, a mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía, se me corta la respiración. Por ti los vientos bebo, tus pasitos en mi camino van haciendo. Solo porque tú me miras yo me muero. Los atardeceres de tus ojos, mira, la verdad que tiene niña tu seno. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo a mi persona favorita. Escuchen el dibujo de las guitarras, bien flamencas, chiqui, 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 chiqui. Mi vida juega con mi corazón. Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y calma. Una sola flor que me guardo yo y tu voz que me desarma. Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro.
Wow, qué hermoso tema. Realmente es una maravilla lo que expresan en este tema, hablando del amor universal, porque realmente está diciendo que esa persona favorita es la que tiene esa sonrisa bonita, los ojos que brillan, pero no están diciendo que es bonita como la famosa belleza universal. No, uno cuando está enamorado ve en el otro a la persona más hermosa del mundo, y eso es lo que está diciendo, que el amor tiene la belleza del otro lado, aunque otra persona diga, pero ese no es hermoso o no es hermosa. Sí, para mí es lo más lindo que hay en el mundo, dice. Y esta canción está diciendo eso, que uno se enamora y la otra persona es la más hermosa del mundo. Y lo que yo les contaba de Alejandro Sanz es las armonías que él utiliza, que son las mismas que utiliza todo el mundo, me refiero a los acordes, no a las armonías de acordes, pero él utiliza con muchas armonías de jazz que tienen conformaciones de acordes, que si ustedes escuchan esto, esa hermosura que están escuchando es esa diferencia de acordes que utiliza Alejandro que no utilizan otros cantantes de música popular. Una cosa que yo destaco acá es, en general, a mí, en lo personal, no me gusta los cantantes que cantan unísono, que hacen, los dos cantan la misma voz, ¿no? En esta queda tan bien lo que están haciendo ellos dos, porque la cosa armónica tiene un sustento que hace que esa melodía en unísono que están cantando quede perfecta. ¿Por qué? Bueno, es la magia del arreglo. Los arregladores hacen esas cosas y te presentan una canción que vos quizás no lo hubieras imaginado, lo hubieras hecho de otra manera. El tipo te dice, mira lo que te muestro. Upa, decís, qué bien que quedó, compro. Quizás en mi imaginación yo no lo hubiera comprado, en mi cabeza no la compraba, pero me la presentaron y me la vendieron como el mejor. Y sí, me la vendieron porque es una hermosura. Y el juego que hace Camila al final, bien con improvisaciones bien jazzísticas, es una divinura. Bueno, Alejandro Sanz siempre en todos sus discos se ha encargado de trabajar armónicamente muy poderoso, y también es un improvisador con su cantejón y con toda su voz andaluz que tiene. Es un fenómeno, por eso ha triunfado lo que ha triunfado, y con el corazón partido que mencioné antes, ¿a quién no le dejó el corazón partido? Bueno, esta canción, sin llegar a ser corazón partido, también me deja el corazón partido, porque la belleza me conmueve, la belleza de los ojos del otro, ¿no es cierto? Bien, espero que les haya gustado mi pequeño análisis, y si les gustó, me pegan un ok, se suscriben al canal y le dan a la campanita, una campanita que les va a avisar que el Criticón está de vuelta on fire, contándoles algunas perlitas en otras canciones. En la descripción les dejo el link de la canción y la letra de mi persona favorita para que se convierta quizás en su letra favorita, porque realmente el amor universal hay que estimularlo y practicarlo en todo el planeta para que seamos mejores, y que triunfe el amor. Los quiero mucho, un abrazo enorme, chao.